Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer, iniciando una nueva jornada. Ya estamos en el sexto día de esta semana, día de preparación antes del Santo Sábado. También estamos ya en la mitad de este 11º mes del año. Antes de nuestro estudio de hoy, recuerde compartir el enlace de este video. Déjenos ahí su me gusta. También le invito para que juntos iniciemos en oración. Mi buen Dios y Padre, gracias por las bendiciones, por la vida, por este nuevo día. Gracias porque hoy podemos, Señor, también terminar todas nuestras labores, lo que nos propusimos al inicio de esta semana. Y al llegar al atardecer, podremos, Señor, entrar en tu reposo. Queremos poner todo en tus manos de amor. Y en este momento pedir, nos ayudes a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo número 19 del libro de los Hechos. Inicia. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Nos dice el comentario: Éfeso, la cuarta ciudad por tamaño del Imperio Romano, capital de la provincia romana de Asia, centro comercial de la región más rica del imperio, también centro de culto de la diosa Artemisa, también conocida como Diana. Y hallando a ciertos discípulos, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Ahora en aquella región, Pablo se encuentra con estos varones que tenían, al igual que Apolos, como lo vimos en el capítulo de ayer, un conocimiento incompleto de la palabra de Dios. Pero cuando les fue enseñado, creyeron y el Espíritu Santo trabajó, vino sobre ellos. Verso 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pablo se queda en aquella región y todos los que venían a su capital, que era Éfeso, tenían la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Y aún se obraba el milagro por medio de aquellas ropas que habían tocado el cuerpo de Pablo. Dice el texto, ya el Señor Jesús lo había hecho ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 14, verso 36. Y ese mismo Espíritu puede trabajar hoy en nosotros y lo va a hacer en este tiempo del fin. Verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo:
os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Tomándose estos el nombre de Jesús, pensaban que con tan solo mencionar a Jesús, ya los milagros serían hechos y los espíritus malos saldrían de aquellos a quienes poseían. Pero aquí un mismo espíritu de demonio les dice: a Jesús conozco, también sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Es que solo cuando eres discípulo de Cristo, cuando caminas con Él, el poder de Jesús se manifiesta en la vida de sus discípulos. Verso 16. El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué forma de evangelizar de nuestro Señor Jesucristo? Aún este espíritu de demonio, al dar testimonio de Cristo y al enterarse muchos después de lo que había sucedido, creyeron y ahora también habían entregado sus libros de magia, los cuales costaban una enorme cantidad de dinero. Continúa el texto desde el verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, decía él: después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Envió entonces a Macedonia a 2 de los que lo ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente por persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Es lindo ver cómo se escribe la palabra camino con mayúscula, porque el camino es Cristo y se refiere a Cristo. Y las personas cambiaban su vida cuando escuchaban este evangelio. Y ahora están preocupados los artífices, los que hacían dinero aprovechándose de la adoración a esta falsa diosa. Lo mismo sucede hoy en este tiempo y sucederá antes que Cristo vuelva. Verso 28. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Pablo quería salir al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos suyos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro.
Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. De entre la multitud sacaron a Alejandro, empujado por los judíos, y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quiso hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, «Grande es Diana de los Efesios». Ellos estaban ahí. Muchos posiblemente ni sabían por qué. Dice ahora el verso 35. Entonces el escribano, cuando apaciguó a la multitud, dijo, Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres, que no son sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, pues hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, ya que no existe causa alguna por la cual podamos dar razón de este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Nuevamente hubo alguien que ayudó a aquellos que predicaban el camino, que predicaban el Evangelio de Cristo tal como lo había hecho anteriormente el procónsul Galión. Así habrá hasta que el Señor permita predicar la palabra, hombres y mujeres que ayuden a su pueblo, a aquellos que hoy estamos dispuestos a llevar el Evangelio de Jesús. ¿Y usted? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta? Gloria a Dios para meditarlo durante este día de preparación. Mi Padre, gracias porque nos das la oportunidad de pregonar. Y si hubiera oposición, sabemos que tú también, Señor, pondrás las situaciones y las personas necesarias para ayudar que tu palabra siga siendo predicada. Llegará el momento donde ya no habrá cómo, pero ahora es momento propicio, por eso te pedimos, nos des el valor de hacerlo. Bendice a mis hermanos, bendice nuestros hogares. Ponemos todo en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde y bendiga. Tenga un feliz y bendecido día de preparación.